¿Cómo es posible que conociendo tantos trucos de productividad sigo sin empezar lo que tengo que hacer o dejando a medias lo poco que empiezo? Si sé exactamente lo que quiero y lo que tengo que hacer, ¿por qué sigo bloqueado? Esa fue una de las preguntas que me hice el año pasado, cansado de sentirme mal conmigo mismo. He pasado años luchando con bloqueos al intentar empezar un nuevo proyecto, amontonando tareas rutinarias del hogar, dejando mensajes sin responder y perdiendo horas en redes sociales. Me prometía una y otra vez que mañana por fin lo haré, pero al día siguiente era lo mismo de siempre. Decenas de ideas y proyectos acumulándose mientras una montaña de tareas rutinarias generaba una ansiedad infinita. Esa había sido mi vida durante años y al igual que tú, he visto decenas de videos y libros que prometen soluciones que luego no funcionan. Afortunadamente, después de meses de investigar por mi cuenta y reflexionar profundamente, logré descifrar algunos de los porqués. Así que hoy quiero mostrarte tanto mis descubrimientos como las estrategias que me han servido para hacer frente realmente a muchos de estos problemas. Lo que te voy a contar a continuación fue clave en todo este proceso. A principios del 2022 me encontraba en una depresión que me hizo tocar fondo directamente. No voy a entrar en demasiados detalles, pero podrás imaginar que la motivación era prácticamente inexistente. Por otro lado, en ese tiempo estuve investigando bastante sobre temas como el TDA y la multipotencialidad. Y me sorprendí mucho al identificarme con muchos de los síntomas. Sin embargo, en lugar de etiquetar todo como un trastorno, lo que descubrí fue que no se trataba de ponerle una etiqueta, sino de entender la función que cumplían esos comportamientos. Ya que etiquetar esos síntomas como TDA pues no hace otra cosa más que condenar el problema a ser un trastorno sin aportar realmente ninguna solución. Así que en lugar de enfocarme en diagnósticos, lo que hice fue abordar mis problemas desde lo que se conoce como análisis funcional. El análisis funcional es como descifrar tu programación interna. Es similar a un videojuego, donde los personajes responden automáticamente a ciertos estímulos de acuerdo con una serie de reglas y respuestas preestablecidas. En pocas palabras, nuestro comportamiento funciona de manera similar, pero claro, muchísimo más compleja. Bueno, pues lo que hacen en terapia cognitivo-conductual es precisamente estudiar y analizar tu contexto, los condicionantes de ese contexto, qué conductas tienes aprendidas y sobre todo, qué función cumplen esas conductas. Esto es lo más importante. Todo esto en conjunto se conoce como análisis funcional. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, pues porque nadie actúa simplemente porque sí. Si aparece una conducta, es porque esa conducta está cumpliendo una función. Por eso si procrastinas es porque de alguna manera te sirve. No te distraes porque tengas TDA o algún otro diagnóstico, sino porque en contextos específicos, bajo ciertas circunstancias, la distracción cumple una función. Claro que no siempre serán los mismos condicionantes, ni los mismos contextos, ni las mismas funciones. Por eso, reducir estos síntomas a una etiqueta como en este caso, TDA, no es útil. Cada problema requiere estudiar sus condiciones, contextos y funciones, y a partir de ahí, elaborar una estrategia que se ajuste a todo esto. Ahora bien, empecemos por lo básico. Para entender cómo funciona la motivación, pensemos en un ejemplo diferente. Imagina a un explorador que debe cruzar un terreno lleno de obstáculos, montañas, bosques y todo tipo de peligros, solo para llegar a un lugar donde hay algo muy valioso. Debe encontrar un maletín escondido con $3 millones. Si piensas solo en los riesgos, obstáculos y demás, probablemente no tenga mucho sentido hacer todo eso. Pero si el resultado que espera al final es lo suficientemente valioso, claro que todo cambia. Toda acción que realizamos es porque implica un resultado que valoramos. Este explorador estaría motivado porque el valor de llegar a ese lugar al final del camino es inmenso. Y aquí es donde entran en juego los 3 elementos principales de lo que yo considero la fórmula de la motivación. Y digo que yo considero porque no tengo ni idea de si dentro de la psicología hay algún término más técnico, preciso y apropiado para todo esto. Pero a mí me gusta entenderlo así. Y esto es deseo, acción y resultado. Solo y únicamente cuando estos 3 elementos se alinean es cuando surge la motivación. Si alguno de ellos falta o no están alineados o directamente falta alguno de ellos, pues la motivación directamente se extingue o no aparece. No tendría sentido que alguien se arriesgue a atravesar tantos obstáculos solo por el simple hecho de caminar. En este caso estaríamos presentando únicamente la acción sin determinar realmente cuál es su resultado. Necesitas un resultado claro para desearlo. Si no, pues nos encontramos ante un sinsentido o un sentido y propósito débil. Ahora imaginemos el caso opuesto en el que planteamos un resultado, o sea, conseguir los $3 millones, pero no está clara la acción.
Es decir, le decimos a este explorador que hay una forma de encontrar el maletín con el dinero, pero no le determinamos cómo hacerlo y tampoco sabe cómo hacerlo. En este caso, claro que existe un fuertísimo deseo, pero como no hay una acción clara para lograrlo, pues tampoco surge la motivación. Sigue faltando uno de los elementos. Y ahora imaginemos que un explorador tiene un plan muy claro para encontrar un maletín con los $3 millones escondidos en algún lugar remoto. Tiene también todas las herramientas necesarias para emprender su búsqueda, conoce el terreno y sabe exactamente qué paso seguir. Además, el resultado también es claro, encontrar ese maletín con el dinero. Sin embargo, ¿qué pasa si este explorador realmente no tiene un fuerte deseo de buscar el maletín? Quizás sabe que es una acción que puede realizar, pero no siente en lo más profundo de su ser la urgencia o la emoción de conseguir ese dinero. Puede, no sé, estar cansado de tantas misiones, desilusionado por otras experiencias fallidas o simplemente no tener la energía emocional suficiente para desear de verdad ese resultado. Lo que hay que entender de esta cuestión es que para que exista motivación debe haber deseo, una acción definida y la creencia de que somos capaces de lograrlo. Esto es crucial, pero ojo, porque eso no es suficiente. Hace falta que percibamos el resultado como posible y que nos veamos capaces de realizar la acción. Muy importante esto que te estoy diciendo, percibir que sea posible y creer que somos capaces. Que estemos o no motivados depende de la percepción que tengamos de estos elementos. De hecho, seguramente conozcas casos de personas que objetivamente no tienen las capacidades para lograr algo, pero están motivadísimas a intentarlo porque creen que pueden hacerlo. Aunque claro, eventualmente podrían toparse con la realidad, pero hasta que eso no ocurra, la motivación estará ahí, porque perciben que el resultado es posible y que tienen lo necesario para alcanzarlo. En contraste, también seguramente conozcas a personas con un enorme talento para muchas cosas, pero que por algún motivo piensan que no son capaces de lograrlo y directamente no lo intentan. Y ese, claro, es un desperdicio increíble de talento. Por mucho que tú lo veas desde fuera, si la persona no cree que es capaz, no habrá motivación para intentarlo. Que estés motivado o no para hacer algo depende más de tu percepción que de la realidad en sí misma. Los resultados son otra historia, pero aquí estamos hablando de motivación. Para mí, esta es casi la fórmula completa de la motivación, pero aún falta un detalle importante. Imagina que vas al médico, le dices que te sientes mal y sin hacerte preguntas, revisarte o hacerte estudios, te receta una pastilla. Estaríamos de acuerdo en que eso sería un problema, ¿cierto? Pues algo muy parecido sucede con la productividad. Muchos libros, videos y coaches de motivación intentan darte soluciones sin antes entender el problema, sin antes hacer un diagnóstico verdadero. Lo primero que un buen doctor haría es hacerte preguntas, examinarte y hacer pruebas antes de diagnosticarte. Siguiendo esta misma lógica, lo primero que debemos hacer es preguntarnos dónde nos duele. Es posible que el problema esté en el deseo, en la acción o en el resultado. Este es el primer paso para detectar dónde hay un problema. Sin embargo, a veces ocurre que deseas fuertemente algo, sabes exactamente lo que tienes que hacer y aún así sigues en un estado de bloqueo. Esto es porque existe un cuarto elemento, la resistencia, una especie de barrera invisible entre el deseo y la acción. La resistencia puede tomar diferentes formas. Puede que la acción sea clara y posible, pero que nos parezca difícil o peligrosa. Ahí la resistencia generalmente toma forma de ansiedad. Si la acción es compleja, la resistencia suele aparecer como confusión, esta sensación de no saber por dónde empezar. Y si la acción es monótona o poco divertida, la resistencia surge en forma de aburrimiento. Y así hay muchísimas variaciones más. En definitiva, la resistencia es una emoción que no sabemos gestionar del todo bien. El problema surge cuando esa emoción es tan intensa que cambia nuestro deseo original y nos lleva a buscar un nuevo objetivo, evadir la resistencia. Y como ya habrás deducido, el nombre de la acción que permite evadir la resistencia es el de la procrastinación. Muchas veces cuando procrastinamos no es que no tengamos motivación, sino que estamos motivados en otra dirección, evitar la resistencia. Y ahora, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, pues primero hay que entender que la procrastinación no es una enfermedad, aunque la tratemos como si lo fuera. Y normalmente queremos erradicar a la procrastinación. En realidad, la procrastinación nunca ha sido la enfermedad. La procrastinación es más bien como la fiebre. Querer vencer la procrastinación es una solución ineficiente para lidiar con una infección. ¿Y cuál es la infección? Efectivamente, la resistencia. De la misma manera que la fiebre no desaparece mientras la infección sigue ahí,
La procrastinación tampoco se va mientras no eliminemos la resistencia. Así que la solución no es eliminar la procrastinación, sino identificar el tipo de resistencia que estamos enfrentando y encontrar una estrategia más eficiente que simplemente procrastinar. ¿Recuerdas cuando me preguntaba cómo es posible que sabiendo tantas técnicas de productividad siga procrastinando? La respuesta era simple. Y es que la mayoría de trucos y consejos que ves en libros y videos de productividad están pensados única y exclusivamente para un tipo de procrastinación, un tipo de resistencia. Puede que falte el deseo, que percibamos la acción o el resultado como inalcanzables o que estemos enfrentando una resistencia emocional que no sabemos manejar. Dependiendo de dónde esté el problema, la solución es distinta. Y aunque hay infinitas situaciones distintas, quiero compartir algunas soluciones que he encontrado para los casos más comunes, especialmente aquellos que suelen afectar a personas como tú y como yo. Hay una gran diferencia entre tener que hacer algo y querer hacerlo. Por ejemplo, imagina a un estudiante que tiene que hacer sus deberes, pero lo que realmente quiere es jugar un videojuego. Lo que ocurre es que la acción de hacer los deberes no tiene un propósito claro. Es como si le dijéramos a alguien, haz esto sin explicarle el por qué. Este es un sentimiento que muchos tenemos desde la escuela. Nos asignan tareas, pero no entendemos el propósito detrás de ellas. Y cuando no comprendes el propósito de algo, es difícil desearlo. Un niño que prefiere jugar videojuegos en lugar de hacer sus deberes es completamente comprensible, porque en los videojuegos la acción está clara y el resultado es algo que desea intensamente. Los deberes, en cambio, carecen de un propósito claro y se sienten aburridos. ¿Cómo va a estar el adolescente motivado a hacer los deberes? En cambio, en los videojuegos, la acción y el resultado están perfectamente alineados. Sabes que te vas a divertir, quieres divertirte y sabes exactamente qué tienes que hacer para lograrlo. Curiosamente, este problema también se puede explicar usando videojuegos. Imagina que te digo que durante la próxima semana tienes que hacer clic en el ratón 100 veces por minuto durante 6 horas al día. No suena muy atractivo, ¿cierto? Sin embargo, en juegos como World of Warcraft o Minecraft o algunos de estos juegos RPG, muchas veces hay que completar misiones repetitivas o recolectar materiales para craftear una armadura o cualquier cosa del estilo. Durante horas incluso. Y así romper un cubito y luego otro cubito y así durante horas o incluso días dependiendo del juego. ¿Cómo es posible que tanta gente no solamente haga algo como esto, sino que incluso se divierta haciéndolo? La clave está en el enfoque. Las personas no piensan en lo repetitivo de la tarea, sino en el resultado que van a obtener de la acción y no en lo pesada que resulta. Nadie que pasa horas en Minecraft recolectando materiales está pensando en el trabajo monótono. Está pensando en la casa que está construyendo. De la misma manera, quien mata cientos de criaturas en un juego no está pensando en la tarea repetitiva, sino en la recompensa que va a obtener al final. Estará consiguiendo su armadura o conquistando esa ciudad. Cuando realizamos una acción sin tener claro el resultado, es fácil caer en la procrastinación por falta de propósito. Y la solución es sencilla: definir un propósito que nos interese. Si a un estudiante solo le dices que tiene que hacer ejercicios de matemáticas y física, no va a estar motivado. Pero si le explicas que esos ejercicios le van a ayudar a calcular el ángulo perfecto para meter un gol y ser el héroe del patio ese día, la motivación cambia por completo. Ese estudiante va a estar deseando por todos los medios posibles que le enseñes cómo calcular ese ángulo. Este pequeño ajuste de enfoque transforma la acción de hacer ejercicios en algo con propósito. Los ejercicios de física ya no son una acción aislada, sino que tienen un propósito. Así es como puedes motivarte a hacer algo. Recoger la casa no es simplemente ordenar, es mejorar tu entorno para que te inspire tranquilidad y paz. Ir al gimnasio no es solo entrenar, es mejorar día con día tu versión de ti mismo y lograr tu máxima mejor versión de ti mismo. Cuidar tu nutrición no es solo comer saludable porque sí, sino que es entregarle a tu cuerpo los mejores nutrientes que se merece y llegar a viejo con una increíble calidad de vida, porque te amas y mereces recibir los mejores nutrientes día a día. Este enfoque es mi favorito para lidiar con la procrastinación causada por la falta de propósito, por esa falta de motivación. Se trata de cambiar la perspectiva de lo aburrido o repetitivo y enfocarte en lo que realmente quieres. Encuentra el propósito detrás de cada acción o ajusta ese propósito para hacerlo más interesante. Ahora bien, si ya tienes claro el deseo, la acción y el resultado, pero sigues bloqueado, probablemente te estés enfrentando a la resistencia. Un ejemplo muy común es posponer una tarea porque no sabes por dónde empezar. Esto ocurre cuando la acción no está bien definida o es demasiado compleja.
En este caso, la resistencia aparece como confusión, como si estuvieras frente a un nudo complicado y no supiésemos bien qué parte del hilo hay que tirar para desenredarlo todo. Por ejemplo, imagina que tienes que crear un video para YouTube. La tarea hacer un video parece clara, pero en realidad es un conjunto de muchas tareas pequeñas. Es como ese nudo de un montón de tareas pequeñitas. El primer paso entonces es descomponer ese nudo. Pregúntate una y otra vez, ¿qué ocurre justo antes de esto? Visualiza el resultado final, el video publicado en YouTube. ¿Qué tuvo que pasar justo antes? Tuviste que publicarlo. Y antes de eso lo exportaste. Y antes lo editaste. Y antes lo grabaste, y antes escribiste el guión, y así sucesivamente. De esta forma puedes ir desglosando la tarea hasta llegar al primer paso concreto. Incluso las microtareas pueden parecer complicadas al principio, pero poco a poco te irás acercando al nivel de detalle necesario. Cuando divides una tarea compleja en pasos más pequeños y manejables, lo que antes parecía abrumador se vuelve ahora accesible. En lugar de pensar en editar un video, te enfocas en tareas específicas como abrir el programa de edición, importar los archivos o organizar los clips. Esta es la manera de lidiar con la procrastinación operacional. Concentrarte solo en el siguiente paso. Este es precisamente el truco para lidiar con la procrastinación operacional. Enfocarte en comprender y ejecutar el siguiente paso, en lugar de intentar abarcar todo. Si no sabes cuál es el paso siguiente, significa que debes desglosar la tarea compleja en pasos más pequeños. Pero, ¿qué pasa cuando la tarea está clara, el resultado está bien definido, el deseo es fuerte, pero aún así sientes que no eres capaz de llevar a cabo la acción? Por ejemplo, imagínate que quieres hacer un bar muscle up, pero nunca has hecho este ejercicio. La percepción de que es imposible te bloquea. Entonces dices, algún día aprenderé. ¿Te suena? Algún día aprenderé a tocar el piano, algún día aprenderé a dibujar, algún día aprenderé a editar videos. El problema aquí es que estás considerando una acción para la que no tienes habilidades necesarias. Recuerda que la percepción de que no puedes hacer algo afecta directamente a tu motivación. En estos casos, lo que debes hacer es ajustar ligeramente la acción para que esté dentro de tus capacidades actuales, en ese pequeño borde donde sientes que puedes lograrlo. Por ejemplo, en lugar de hacer un bar muscle up, empieza por colgarte correctamente de la barra. Punto. En lugar de hacer un retrato, y dibuja un garabato mejor que el anterior. O tocar una simple canción como Let It Be es más alcanzable que aprender a tocar el piano completo de una sola vez. Lo que tienes que hacer cuando tengas este tipo de bloqueo es exponerte a una dificultad progresiva y siempre intentando acercarte lo máximo posible al borde de lo que tú sientes que eres capaz. Y poco a poco ir precisamente expandiendo ese límite, porque la única forma de lidiar con la falta de competencia es precisamente adquirirla. Ahora, ¿qué ocurre en el caso opuesto? Cuando en lugar de sentirnos incapaces, nos sentimos pero tan capaces de hacer algo que la idea de hacerlo mal nos paraliza. Aquí la resistencia toma la forma de perfeccionismo. Hemos hablado de cómo la resistencia puede impedirnos comenzar una tarea, pero el perfeccionismo es un obstáculo que nos impide terminarla. Es una de las razones por las que tantos proyectos quedan a medio camino. No los terminamos porque no están listos para ser presentados al mundo o no creemos que sean lo suficientemente buenos. Y muchas veces el perfeccionismo también aparece al comienzo, cuando sentimos que debemos hacer algo perfecto desde el primer intento. Lo irónico es que podemos usar el perfeccionismo para erradicarlo, cambiando ligeramente nuestro enfoque, entendiendo que para hacer algo perfecto, antes hay que hacerlo bien, y que para hacer algo bien, antes hay que hacerlo mal. Es el feedback del error lo que te hace mejorar. Así que para llegar a la perfección tienes que equivocarte mucho y pronto, analizar estos errores y calibrar. Si sufres de perfeccionismo, te recomiendo lo siguiente. En lugar de ver tu próximo proyecto como una obra maestra que debe ser perfecta antes de mostrarla, velo como tu próximo error. Ese proyecto es la siguiente mierda que te va a acercar más hacia la perfección a través de la mediocridad. Y eso es bueno, eso es justo lo que tienes que hacer. Otra mierda más que te haga avanzar hacia esa perfección. Como puedes ver, las razones para procrastinar son variadas y las soluciones también lo son. ¿Qué pasa cuando la causa es la ansiedad? O cuando se debe al aburrimiento, o cuando todo parece funcionar bien, pero hay interferencias externas que nos distraen. Todos estos problemas tienen raíces diferentes en nuestra mente, pero como ya te he dado mucha información y no quiero que te hartes, eso lo dejaremos para otro video. Por ahora, quédate con esto. La procrastinación es una respuesta ineficaz ante la resistencia y la clave para superarla es aprender a manejar esa resistencia
de manera más eficiente. Y por último, como acotación, todo esto que les comparto una vez más, lo repito, lo hago siempre desde esta vulnerabilidad, desde esta imperfección, porque querer ser este coach de desarrollo personal que ya logró ser impecable en sus hábitos, mames, qué aburrido, qué hueva. La verdad es que todo lo que comparto es porque también a mí me sirve. De hecho, quise compartir este tipo de video acerca de la motivación, acerca de la procrastinación, acerca de los hábitos, porque actualmente, aunque soy mucho mejor que el Andrés del pasado, sigo teniendo momentos donde procrastino, donde de repente me falta esta motivación y algo me impide avanzar, como este perfeccionismo. Y entonces, pues esto de investigar y compartirlo con ustedes, escribir mi guión, todo esto, la verdad es que lo hago también como un ejercicio interno para empujarme a aprender y realizar exactamente aquellas cosas que investigué, que he aplicado, que me funcionan y que ahora quiero compartir contigo. Así que si llegaste hasta esta parte del video y te gustó, crees que es útil, compártela con más personas. Déjame en los comentarios qué te ha parecido o de qué temas también te gustaría que vaya compartiendo acerca de crecimiento personal, desarrollo personal, hábitos o en general cualquier cosa que quieras que comparte contigo. Déjame en los comentarios. Si tienes alguna pregunta, déjamela ahí y estaré muy contento de leerte y de responderte. Así que bien, te mando como siempre un fuerte abrazo, un beso y nos vemos en la próxima.